Tengo hoy el placer de presentarles otra vez, porque ya nos ha dado varias conferencias, Víctor Cageao, que es arquitecto por la Universidad de La Coruña y es miembro del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos desde el año 2002. Ha desarrollado su labor en el ámbito de museos como jefe de servicio y jefe de área de estructuras y de infraestructuras de la Subdirección General de Museos Estatales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte durante más de 10 años. Desde 2015 tenemos la suerte de trabajar con él en el museo como coordinador general de programación y operaciones. Además, saca tiempo para poder coordinar el curso superior de Museología y Catalogación de Bienes Culturales del Instituto Superior de Estudios Profesionales del CEU San Pablo desde el 2008. Esta conferencia que hoy vamos a poder disfrutar está enmarcada en el proyecto que lleva organizando varios años el Ayuntamiento de Madrid, que se titula Madrid, otra mirada, y que se celebró fundamentalmente los días 19, 20 y 21 de este mes, y que supongo que ustedes también habrán podido participar en numerosas actividades que se han propuesto. Nosotros, por motivos de agenda, pues esta conferencia ha quedado un poquito más apartada el día 24, pero no por eso vamos a dejar de disfrutar de ella. Y él nos va a hablar de retiro, prado y museo, múltiples realidades, un solo patrimonio. Yo espero que disfruten muchísimo de esta conferencia, que nos va a dar una visión arquitectónica, pero también personal y profesional de este proyecto. Y quiero terminar diciendo que deseo de todo corazón a Víctor todo lo mejor en sus futuros proyectos profesionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther, y gracias a esta casa que también es mía, el Museo del Prado, y que es suya también. Gracias por estar aquí esta tarde, escuchando y reflexionando juntos, ¿no?, sobre el Paseo del Prado, el Retiro y el Museo del Prado, que forman, como Esther ha comentado, un solo patrimonio. La conferencia de hoy se enmarca dentro de lo que, como ella ha comentado, es el programa Madrid, otra mirada, aunque quede un poquito retrasada, vamos a decir, porque se ha celebrado en los días pasados. Madrid, otra mirada es un programa cultural del Ayuntamiento de Madrid, concretamente de la Dirección General de Intervención en el Paisaje Urbano y el Patrimonio Cultural, que tiene la intención de acercar el patrimonio a los madrileños y a los visitantes de la ciudad de Madrid. Este año, además, Madrid, otra mirada está dedicada a la declaración de este sitio del Prado Retiro como patrimonio mundial. Es un deseo del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid, del Ministerio de Cultura y Deporte, y de todas las instituciones que formamos parte de este enclave madrileño, alcanzar esta categoría de patrimonio mundial. Esta definición, lo que es nuestro, queremos que sea del mundo, que a lo mejor ustedes han podido ver en las banderolas de algunas calles de Madrid, por ejemplo en la calle Alfonso XII, pretende reducir en una única frase ese deseo, conseguir para Madrid lo que sería su primera declaración como patrimonio mundial, teniendo además en cuenta que Madrid es la única gran capital europea de nuestro entorno que no tiene ninguna declaración como patrimonio mundial. La declaración, que se enmarcaría bajo la denominación el Paseo del Prado y el Buen Retiro, paisaje de las artes y de las ciencias, no puede estar más en boga, puesto que fue justamente el día de ayer cuando el ministro de Cultura, la alcaldesa de Madrid y el presidente de la Comunidad de Madrid presentaron públicamente la creación de un comité cívico para la defensa de esta candidatura, que está en un desarrollo muy avanzado y que probablemente, esperamos todos, en el año 2020 alcanzará una declaración efectiva y fructífera, de manera que podremos tener esa declaración de patrimonio mundial en Madrid. Afectaría este área de la ciudad que tienen en la pantalla, es un núcleo central de la ciudad, y lo haría dentro de una categoría que la UNESCO denomina paisaje cultural.
Durante estos minutos que vamos a compartir juntos, yo les voy a hablar del entorno del Museo del Prado dentro de ese enclave que está en la bisagra entre el Paseo del Prado y el Parque del Retiro, pretendiendo transmitirles cómo la evolución de esos tres elementos, el Paseo del Prado, el Parque del Retiro y el propio Museo del Prado, ha sido conjunta e indisoluble. Cómo el uno sin el otro y sin el otro no puede ser comprendido. Eso es lo que voy a intentar transmitirles. Y también voy a intentar explicarles por qué esto puede ser entendido como un paisaje cultural dentro de esa categoría que la UNESCO propone para la declaración de determinados bienes culturales. El paisaje cultural es un espacio que tiene valor patrimonial, como ven en la pantalla, y que es resultado de la interacción entre un territorio natural y la acción de las personas. Empezó a cimentarse esta idea de paisaje cultural en la Convención del Patrimonio Mundial Cultural y Natural del año 1972, pero realmente cuando obtuvo un impulso decisivo fue en el año 1992, o sea, 20 años más tarde, con la creación de la categoría de paisajes culturales en el comité de la UNESCO que se celebró en la ciudad de Santa Fe. A partir de entonces todo han sido impulsos desde distintos puntos, tanto en organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales desde los distintos países. Por ejemplo, podría citarles el que están leyendo en la pantalla, el Consejo Europeo del Paisaje de Florencia, o en España el Plan Nacional del Paisaje, que es reciente, de 2012, lo gestiona la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España, pretendiendo, por supuesto, poner en relación la planificación en materia de paisaje de las distintas comunidades autónomas y del Estado. ¿Por qué podemos decir que este entorno del Museo del Prado, el Retiro y el Paseo del Prado, tiene valores como un paisaje cultural? Porque es un espacio patrimonial único que parte de un espacio natural, lo vamos a ver ahora a lo largo de estos minutos. Es un espacio absolutamente natural que fue transformado por la acción de las personas y utilizado, digamos, en su beneficio, que además es testimonio de toda la evolución urbana de la ciudad de Madrid, que además desde hace muchísimos años, tanto como siglos, es un espacio dedicado al ocio, al paseo, al esparcimiento, a la cultura, que ha sido utilizado de manera ininterrumpida durante muchísimos siglos y que además, lógicamente, como resultado de todo eso, es un enclave único desde la perspectiva del patrimonio cultural, puesto que muchísimas instituciones, como esta en la que ahora ustedes están, pero también otras muchas, como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía o el Museo Thyssen-Bornemisza, el Jardín Botánico, el Observatorio Astronómico, muchísimas instituciones están radicadas en este entorno. Un entorno que está en el corazón de la ciudad de Madrid. Ven la ubicación en el entorno de toda el área metropolitana y en el que además, en el corazón de ese corazón, se ubica nuestro museo. Un museo que hoy en día es un museo plural, constituido por varios inmuebles, no solamente el gran inmueble que diseñó Juan de Villanueva, como después veremos, para Gabinete de Ciencias Naturales, sino que está también rodeado de otros inmuebles históricos de extraordinario valor, como los restos del Palacio del Buen Retiro. Es de eso, de la conformación de este campus en este entorno, vamos a hablar. Y lo vamos a hacer siguiendo unas pautas que yo he ido denominando con estos títulos que ven en la pantalla y que iremos desgranando poco a poco, para que de una manera suave, espero que lo más amena posible, puedan ir viendo cómo se ha ido configurando este enclave patrimonial tan importante. En el origen, y según indica Íñigo Coveta, que es un arquitecto que ha presentado hace 2 años aproximadamente su tesis doctoral sobre este espacio del Paseo del Prado y el Retiro, en el origen está el sustrato geológico del entorno de Madrid, es decir, la formación del terreno. De alguna manera, la formación del territorio de esta zona de Madrid iba preparando
el camino para que se fuese configurando este espacio que hoy tenemos tan asimilado en la memoria colectiva, ¿no? Pues bien, en este lugar céntrico de la ciudad de Madrid, lo que se iba produciendo es, como consecuencia de la acción del agua sobre el terreno, se fueron disolviendo una serie de gravas y arenas que fueron formando una capa blanda, adecuada para la formación de un perfil en el que se pudiera desarrollar de manera natural una vaguada o un camino. Lo ven, por ejemplo, aquí en esta sección del terreno, que utiliza también Íñigo Coveta en su tesis, pero que es original de Casiano de Prado, y ven cómo en esa zona hay una pequeña hondonada del terreno, una pequeña vaguada, originado por un arroyo que al parecer, digo porque además yo no soy especialista en geología y tampoco quiero meterme en terrenos, nunca mejor dicho, que no me corresponden, pero al parecer este arroyo tenía su origen en la zona donde actualmente está la Plaza de Castilla y fue lavando esas arenas blandas formando esa pequeña depresión. Pues bien, el terreno en este entorno tan natural, que se conformaría más o menos en la orografía que ahora mismo posee en torno a hace unos 5.000 años, sería en realidad un terreno de monte muy parecido, por ejemplo, a lo que podría ser hoy el Monte del Pardo. Ese terreno, por la acción de las personas, de la acción de los seres humanos, se iría modificando hacia el terreno, hacia el paisaje de dehesa, podríamos decir, e incluso después, según cuenta Íñigo Coveta, al paisaje de olivar. No se conocen asentamientos poblados, digamos, en este entorno del Paseo del Prado de manera fehaciente, pero lo que se aventura es que podría haber algún poblado disperso al estilo de otros poblados carpetanos, ¿no? que sí que están documentados en zonas más o menos cercanas a la ciudad de Madrid. Pero lo que sí ya sabemos desde un punto de vista histórico es que en realidad la ciudad de Madrid como tal surge en torno al siglo IX-X en lo que llamamos la cornisa de la ciudad de Madrid. Si ustedes se dan cuenta en el corte que antes veíamos, había una gran diferencia de nivel. Bueno, pues en la parte superior de esa cornisa estaría ubicado ese primer centro, ese primer núcleo de Madrid, el Madrid árabe, que después se integraría en la corona de Castilla y daría lugar a la ciudad medieval de Madrid. Realmente, esto es como una especie de pequeño preámbulo, un pequeño origen para la formación de todo el entorno, que quería incluir también en este relato, digamos, para hacerlo más redondo. Pero realmente, donde se inicia ese valor patrimonial como paisaje cultural de este entorno del Retiro y el Prado, es en torno a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, con la implantación del monasterio de los Jerónimos en este lugar. Lo que ven en la imagen ahora mismo es una planta de la ciudad de Madrid en torno a finales del siglo XVI. Ven las distintas manchas que suponen los crecimientos de la ciudad de Madrid a lo largo del siglo XVI y ven aquí una pequeña mancha de color en esta zona que es precisamente el monasterio de los Jerónimos. Y este camino sería ese camino, esa vaguada natural que se creó muchos miles de años antes. ¿Cómo era entonces la ciudad de Madrid? No tenemos una vista exacta de esta zona, pero sí conservamos vistas, por ejemplo, de Madrid de Antón van der Wigaerde del año 1562, donde nos pueden hacer una idea, nos dan una idea de cómo podía ser ese entorno en aquel momento. Comprueban en esta zona una ciudad amurallada, similar a lo que podían ser otras urbes castellanas del momento, y unos entornos verdes parecido a lo que antes les estaba contando, o sea, terrenos naturales de monte o de dehesa con algunos asentamientos muy dispersos, ¿no? Sin embargo, en esta zona del este de la capital de lo que entonces se estaba convirtiendo en capital de España, ¿no?
Esta zona resultaba especialmente interesante, puesto que, según podemos deducir de lo que algunos viajeros y algunos eruditos nos contaban en el momento, la ciudad de Madrid no debía de ser especialmente acogedora en aquel momento. Por ejemplo, en este documento que escribió un viajero holandés que se llama Enrique Kok, un documento que él tituló Mantua Carpentana, pues él, fíjense lo que nos cuenta de Madrid. Está resaltado unos párrafos, es un poema escrito en latín, pero en su traducción, que ha realizado para mí, y por eso se lo agradezco, el profesor Jaime Siles de la Universidad de Valencia, que es experto en lenguas, en latín, dice lo siguiente, esos versos que tienen resaltados en la pantalla. Dice: el polvoriento estío hace llegar hasta los rostros de la gente cenizas procedentes de la basura, al esparcirlas los vientos con sus torbellinos. Si de buena mañana paseas por sus calles, en las que los pesos de la plata y del oro se funden, el olor que te llega no es de incienso, sino de basura y olla, que provocan a quien está en ayunas vómito, como si a una pocilga se dirigiera. Esto es lo que decía el holandés cuando describía cómo era el ambiente en la ciudad de Madrid. Es decir, una ciudad ciertamente poco acogedora, con calles estrechas y pocas plazas. En ese Madrid tan poco agradable se había construido unos años antes el monasterio Jerónimo. Al parecer, el monasterio de los Jerónimos se había originado después de un paso de justas a instancias del rey Enrique IV, el hermano de la reina Isabel la Católica. Al parecer el monasterio no estaba ubicado, el monasterio no estaba ubicado en el lugar que hoy ocupa, sino que estaba situado en un lugar al norte de la capital de Madrid, cerca del río Manzanares, creemos que en el camino hacia el Pardo. ¿Qué ocurría? Que era un lugar bastante insalubre porque el río se desbordaba y los monjes jerónimos remitían continuamente escritos a su majestad indicando que solicitaban un traslado puesto que era un lugar poco adecuado para la vida. Tanto el rey Enrique IV, que visitó en numerosas ocasiones el monasterio e incluso llegó a enterrarse ahí, como su hermana la reina católica, accedieron a esa petición de los monjes y escogieron precisamente, y aquí es donde les quiero colocar este inicio patrimonial de esta relación entre el territorio de esa insalubre ciudad de Madrid y la arquitectura y por lo tanto la actuación patrimonial de las personas, ¿no? Decidieron escoger esos terrenos que estaban a las afueras de la ciudad, en esa vaguada al este de la capital, porque precisamente eran terrenos muy salubres, bastante cerca de una ciudad que no lo era tanto. En algunas descripciones de la ciudad de Madrid y también de las descripciones del monasterio de los Jerónimos, por ejemplo, la que hizo Jerónimo de Quintana en su Historia de la Antigüedad, Nobleza y Grandeza de la Villa de Madrid, que tienen la portada en la imagen, o Fray José de Sigüenza, en Historia de la Orden de San Jerónimo, decían lo siguiente sobre ese terreno. Decían: el sitio nuevo fue bien considerado. Está puesto un poco en alto, donde goza de buenos aires. Dentro tiene buena agua, buena huerta, cielo abierto, suelo fértil. Apartado en buena proporción de la villa. El claustro, celdas y todo lo demás fue como de despojos del primer monasterio. ¿Qué deducimos de esto? Que habían escogido un lugar adecuado, fértil, muy ventilado, cerca pero suficientemente alejado de la ciudad, y que además trasladaron por lo menos parte del monasterio. Eso es lo que los estudiosos del monasterio Jerónimo nos cuentan, que al parecer esta gran obra de la arquitectura en la que intervino Enrique Egas, entre otros, pues parece ser que fue trasladado al menos en parte desde ese lugar original en el norte de la ciudad de Madrid al borde del Manzanares. Lo ven aquí, por ejemplo, en este plano de la Villa de Madrid de Antonio Mancelli, ya es posterior, pero lo refleja el momento. Ven aquí ya en ampliado, cómo tenemos ese paseo, esa vaguada, y en el borde
esta construcción que es precisamente el monasterio de los Jerónimos. Un monasterio de los Jerónimos que fue creciendo en torno a la iglesia y a lo largo del tiempo se fue transformando. Ustedes saben que ahora tenemos la suerte en el Museo del Prado de disponer de uno de los claustros de los que estuvieron formando parte de este complejo monacal que ven aquí en esta maqueta del Buen Retiro, que conservamos también en el Museo del Prado, realizada por Carmen Blasco. Bueno, pues uno de esos claustros lo tenemos ahora mismo en el Museo del Prado, sus restos, y en torno a ellos fue realizado la ampliación del museo por Rafael Moneo, la ampliación inaugurada en 2007. Pero el monasterio no solo tuvo un claustro, tuvo varios, concretamente hasta 3, y conviviendo simultáneamente hubo 2 claustros, que son los que ven en la pantalla, la iglesia y aquí los 2 claustros. También se refleja, por ejemplo, en la topografía de la villa de Pedro de Teixeira, de una manera muy fiel, la existencia de esta iglesia y de los claustros en los que se apoyaba. Si ustedes quieren aproximarse a la historia del monasterio de los Jerónimos y también a cómo pudieron ser esos claustros, pues yo les recomiendo que lean determinados artículos, como por ejemplo el que escribió Linarejos Cruz o los artículos de Concha Cirujano, que son fueron, porque ahora mismo están jubiladas, del Instituto del Patrimonio Cultural de España y que trabajaron en su momento en la restauración del claustro de los Jerónimos y realizaron investigaciones sobre el primero de los claustros, el claustro gótico, que se encontró debajo del claustro actual, casualmente. El claustro actual es posterior, pero fue construido sobre un claustro gótico. Si quieren conocer también cómo podía ser este claustro gótico, les recomiendo que visiten el Museo de los Orígenes de Madrid, el Museo de San Isidro, porque allí van a ver una reconstrucción aproximada de cómo pudo ser este claustro con piezas que pertenecen al Museo del Prado y que están depositadas allí, porque cuando se hizo la excavación arqueológica de este claustro segundo, vamos a denominar, que ahora se conserva, aparecieron los restos del primero y lógicamente se documentaron y se conservaron. Ya tenemos, por lo tanto, iniciada esa relación tan patrimonial, vamos a decir, en este entorno que queremos que sea reconocido mundialmente como paisaje cultural. Pero esta relación no hace sino ir incrementándose con el paso del tiempo, cimentando ese valor patrimonial, ese valor natural y ese valor humano. Y lo hace también con el establecimiento decidido de la corte. Por una parte, la corte ya estaba establecida con el monasterio de los Jerónimos, porque ya les decía que el monasterio nació por interés del rey Enrique IV y fue trasladado por interés de la reina católica. Pero los sucesores de los reyes católicos mantuvieron esta relación tan directa con los monasterios jerónimos, no solo con este, también con otros, y los incrementaron con el paso del tiempo. Y lo vemos claramente en este plano que antes nos referíamos, el plano de Pedro Teixeira. Ven aquí como ya empieza a aparecer un entorno mucho más geometrizado, mucho más definido, ¿no? Mucho más arquitectónico, podríamos decir. Esa parte natural está ya completamente geometrizada, o al menos bastante geometrizada. En esta ampliación del plano de Pedro de Teixeira ven como las alamedas, las avenidas, están ya configuradas por hileras de árboles, ¿no? Y su aspecto podría ser parecido a lo que podemos ver en el Museo Thyssen-Bornemisza, en esta representación de la carrera de San Jerónimo y el Paseo del Prado, que está atribuida a Jan van Kessel. Es un cuadro bastante posterior, ya es del siglo XVII, pero que nos hace una idea, nos da una idea, ¿no?, de cómo pudo ser. Esas avenidas arboladas, rectilíneas. ¿Cuándo probablemente se pudo configurar estas avenidas arboladas? ¿En qué momento? Pues se pudo, según nos dicen, se configuraron, lo resalta por ejemplo Íñigo Coveta en esa tesis doctoral que antes les comentaba, probablemente con la avenida a Madrid de la reina Ana de Austria. Al parecer, por orden de su esposo, Felipe II, pues se realizó una adecuación del Paseo de Madrid, que ya existía apoyándose en esa vaguada, y se realizó de una forma geométrica, vamos a decir, ¿no? Lo describen así en los fastos de la llegada de la reina Ana de Austria, y también lo hace
Pedro de Medina, en su libro de las grandezas de España, grandezas y cosas memorables de España que ven en la imagen. Aquí describe las alamedas así. Dicen, hay a la mano izquierda, en saliendo del pueblo, una grande y hermosísima alameda, puestos los álamos en 3 órdenes. A la otra mano derecha hay otra alameda, también muy apacible, con 2 órdenes de árboles, que hacen una calle muy larga para salir del camino que llaman de Atocha. Llaman a estas alamedas el Prado de San Jerónimo, en donde es cosa de muy buen ver y de mucha recreación la multitud de gente que sale. Esto es muy importante, fechar estas descripciones que hace el libro de las grandezas y cosas memorables de España, porque nos determinan que en aquel momento, concretamente 1549, ya estaban marcadas. 1549 es la primera edición y la segunda es un poco posterior. Pero en aquel momento ya estaban marcadas las alamedas y definidas, y cuando llega la reina, completamente definidas. Lo digo porque hay algunos indicios que nos cuentan que esta formalización del paseo pudo ser posterior, en el siglo XVII, pero creemos que eso no es correcto, sino que, puesto que ya está descrito en esta obra, tuvo que ser anterior, del siglo XVI, por lo tanto. Pero les decía que esta relación con la corte no hace sino incrementarse con el paso del tiempo. Y la relación ya se hace tremendamente formal y decisiva con la creación del Palacio de Buen Retiro, del que seguro han oído hablar mucho. Tienen que imaginar que en el entorno que ahora constituye la calle Alfonso XII, todo el barrio de Jerónimos, el entorno de la iglesia de los Jerónimos, del antiguo Museo del Ejército, del Casón del Buen Retiro, existía un gran palacio real. Un gran palacio real que ahora está desaparecido casi en su totalidad, que se conoció con el nombre de Palacio Real de Buen Retiro, que es, como ven, el que se ubicaba en este lugar apoyándose en el monasterio Jerónimo. ¿Cómo surgió? Pues al parecer surgió casi de una manera, no vamos a decir espontánea, pero sí no muy proyectada, a partir de la jura que se realizó a este personaje, que es el príncipe Baltasar Carlos. Estamos hablando ya del reinado de Felipe IV y, por lo tanto, ya estamos hablando del siglo XVII. En el año 1632 se realiza la jura de las Cortes al príncipe Baltasar Carlos. Los príncipes herederos eran jurados por las Cortes de Castilla. A veces las Cortes de Castilla se celebraban en el monasterio Jerónimo y aquí se realizó esa jura. Y quizá fue en aquel momento, o por lo menos los estudiosos eso es lo que dicen, quizá fue en ese momento cuando el rey Felipe IV y su valido, el conde duque de Olivares, decidieron que podía ser interesante crear, apoyándose en el monasterio que ya existía, un palacio real para vacaciones. Un palacio real para realizar fiestas, presentaciones, fastos y también una especie de cofre para la grandísima colección artística que tenía el rey Felipe IV. Felipe IV es probablemente el más importante coleccionista real que hemos tenido en España. Y gran parte de esa colección necesitaba un alojamiento decoroso que ya no le proporcionaban los otros palacios reales. Además, tenemos que tener en cuenta que el Alcázar de los Austrias, que ocupaba ese borde en la cornisa, justo en el lugar donde hoy está el Palacio Real Nuevo, el Palacio Real de Madrid, ocupa el espacio donde antes se ubicaba el Alcázar de los Austrias. Pues ese Alcázar, ese gran castillo de los Austrias, que se había ido modificando desde palacios medievales, no reunía las condiciones que al rey Felipe IV le interesaban para la realización de esas fiestas y de esas presentaciones, ni para guardar la colección, porque era bastante austero, podríamos decir. Por eso se decidió realizar este palacio, que estaría, por tanto, mucho más cerca del núcleo de la corte que otros palacios reales, como por ejemplo pues podrían ser el de la Granja, ¿no? O el Escorial, y decidieron crear ese palacio de una manera muy rápida, apoyándose en lo que ya existía, que era precisamente en el monasterio Jerónimo. Y ven aquí en esta interpretación de René Carlier a principios del siglo XVIII cómo, si entendemos que esto es la iglesia de los Jerónimos, cómo se había ido ampliando algunos espacios para los reyes ya apoyándose en la iglesia tiempo atrás.
Ya Felipe II había decidido que, como tenía tanta relación con el monasterio jerónimo, podía ser interesante tener algunos cuartos, y eso fue lo que dio lugar al denominado Cuarto Real. Apoyándose en el Cuarto Real fue como surgió el Gran Palacio Real de Buen Retiro, que tengo que decirles, no es un palacio similar al que nosotros ahora podemos entender si lo comparásemos con el Palacio Real Nuevo de Madrid, o incluso con lo que ahora son palacios como el Palacio Real de Aranjuez o el Palacio Real de la Granja, que fueron transformados siguiendo proyectos cerrados, ¿no? En este caso, el Palacio Real de Buen Retiro fue realizado como una suma de distintos edificios, sin que hubiese un proyecto cerrado y formal, ¿no? Se iban realizando distintos proyectos de distintos ámbitos, con varias plazas y en torno a esas plazas distintos edificios. Y también tengo que decirles que por lo que nos cuentan los estudiosos y los arquitectos que los han analizado, este palacio no tenía una calidad arquitectónica muy elevada. Lo que les interesaba fundamentalmente a los reyes y también al conde duque de Olivares era tener rápido el palacio. Fue una cuestión probablemente de carácter muy político y quisieron avanzar muy rápido, y lo hicieron, porque si es cierto que tomaron la decisión en el año 1632, cuando se hizo la jura al príncipe Baltasar Carlos, no es menos cierto que en 1635 sabemos por documentos conservados en el archivo de Palacio que ya se estaban pintando los cuadros y recibiendo los cuadros que iban al Salón de Reinos, y que en 1640 el palacio estaba terminado del todo. Desde 1632 hasta 1640 es un tiempo récord para la creación de un palacio de estas dimensiones. La planta, como ven, estaba, como les decía, orientada en torno a varios espacios libres. Este es el Jardín del Caballo, esta es la Plaza de Armas principal, y en torno a ellos iban como sumando distintos edificios. Uno de ellos, el salón de baile, que vamos a ver ahora, otro, el teatro, y entonces todos ellos iban sumando, por adición, iban dando lugar a lo que se consideraba ese gran palacio. Ven aquí, por ejemplo, esta maqueta que conservamos en el Museo del Prado. Es la misma que antes les enseñaba cuando hablaba del monasterio Jerónimo. Es una maqueta seccionada, están algunos de los edificios cortados y entonces podemos ver su interior, y ven cómo se distribuía pues esta gran plaza, el espacio denominado Salón de Reinos, el teatro, etc. De todos los espacios que había en este palacio, el más importante, sin ningún lugar a dudas, es el Salón de Reinos, que ven aquí en esta reconstrucción que hizo la misma arquitecta Carmen Blasco, o que han estudiado muchísimos estudiosos, algunos de ellos de este Museo del Prado, como José Álvarez Lopera, ya desaparecido, o el director adjunto de Conservación e Investigación de este museo, Andrés Úbeda, también ha estudiado el Salón de Reinos. Parece ser que el Salón de Reinos no era un salón del trono, pero era algo parecido a lo que podíamos entender el Salón del Trono. Salón del Trono solo había uno y estaba en el Alcázar. Pero aquí había un espacio de aparato, podríamos decir, un espacio de recepción, un espacio para que el Imperio español pudiese demostrar a sus visitantes, a los embajadores, a todas aquellas personalidades importantes que tenían la suerte de ser invitadas por los reyes a estas recepciones, el imperio pudiera demostrar su grandeza y los visitantes comprender la grandeza de los reinos de España. Y por eso se denominaba Salón de Reinos. Está decorado con los escudos de los distintos reinos que formaban el Imperio español, y además tenía un programa iconográfico, o sea, tenía un programa decorativo formado por distintas series de pinturas que conocemos perfectamente por distintas descripciones. No ha llegado hasta nosotros ningún grabado, ninguna pintura que lo represente, pero sí descripciones de viajeros y de estudiosos, donde nos cuentan que estaba decorado con pinturas de batallas ganadas por el imperio de Felipe IV, durante el reinado de Felipe IV, y por la serie de los trabajos de Hércules. Los trabajos de Hércules son estos cuadros que están representados en este esquema, sobre las puertas y entre las ventanas los cuadros de batallas. Era pues un espacio muy importante y el rey lo decidió colocar precisamente en este Palacio Real. Y en torno a él, como les decía, pues distintos edificios con distintos usos individualizados. Este que tienen aquí era el salón de baile. Actualmente es el Casón del Buen Retiro.
También había un teatro a la italiana, diseñado por Battaglioli. Bueno, pues es verdaderamente interesante todo lo que se rodea a la formación del Palacio del Buen Retiro. Hay muchísimos estudiosos, por ejemplo, Jonathan Brown o John Elliott han publicado muchísimo sobre este palacio, que es apasionante. Y hay, como les decía, no disponemos de recreaciones ni de no disponemos de representaciones, sí de recreaciones del interior, pero sí algunas del exterior, de cómo lo veían distintos artistas en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Por ejemplo, este del siglo XVII de Meunier. ¿Qué sucedió con el palacio después del fallecimiento de Felipe IV? Bueno, pues lo cierto fue que el Palacio de Buen Retiro, una vez que el rey Felipe IV, que tanto interés había tenido en él, y la desaparición también del conde duque de Olivares, que tanto lo había impulsado, el palacio entró en declive. Es cierto que Mariana de Austria, la reina Mariana de Austria, el rey Carlos II, sí lo utilizaron en algunos momentos, pero lo cierto fue que ya no tenían tanto interés para los monarcas, y en cierta medida fue un palacio de muy poco interés para la corte. Aunque es verdad que cuando llegaron los Borbones, a partir de 1700, hubo distintos proyectos para reutilizarlo. Por ejemplo, este proyecto que tienen en la imagen, que no es muy conocido, que se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia, por supuesto no realizado, de un arquitecto llamado Robert de Cotte, que pretendía la creación de un palacio a la francesa, un palacio parecido, vamos a decir, similar a lo que puede ser el palacio actual, el Palacio Real Nuevo de Madrid. Ven aquí una fachada que es pues similar, y que, si se dan cuenta, estaría enlazado por una especie de corredor al Palacio de Buen Retiro, justo al salón de baile, o sea, al casón de Buen Retiro. Tienen que imaginarse, si se hubiese hecho este palacio, la construcción de un grandísimo palacio real, justo en lo que hoy es los jardines del Buen Retiro. No se llevó a cabo. Esta era la planta de ese palacio a la francesa con planta en forma de U, y después este mismo autor realizó una modificación mucho más sencilla. Se conoce que les pareció ambicioso o exagerado o imposible de llevar a cabo con las disponibilidades económicas que tendrían, y realizó una modificación a la baja, o sea, una reducción, simplificación de este palacio en otro segundo proyecto que también se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia y que no se ejecutó. Si es verdad que, como saben, seguro que lo saben, en el año 1734 se quemó el Alcázar de los Austrias. En la Nochebuena de 1734 se quemó lo que entonces era el Palacio Real. Los reyes se quedaron sin su sede en Madrid. La corte no tenía palacio en Madrid. Entonces, a partir de entonces, sí decidieron utilizar, durante el tiempo que duró la construcción del Palacio Real Nuevo, que fueron unos 30 años en su núcleo principal, pues decidieron utilizar el Palacio Real de Buen Retiro, y se hicieron distintos proyectos parciales para que la corte lo pudiera usar. Lo que ocurre es que no tenemos, por lo menos yo no conozco, no tengo seguridad para poder decirles cuáles de estos proyectos se hicieron completamente realidad y cuáles no, porque hay dudas sobre qué fue lo que se llevó a cabo y qué fue lo que se proyectó y no se llevó a cabo. Tenemos, por tanto, ya varios elementos muy importantes en este lugar patrimonial. El espacio natural, tenemos el espacio religioso del monasterio de los Jerónimos, el lugar de paseo y el Palacio Real. Y ahora tenemos que sumarle el espacio ilustrado. Y en este caso vamos a hablar de la acción de otro monarca muy importante, posterior, el rey Carlos III. Al rey Carlos III, con la ayuda del conde de Floridablanca, les interesa, sin ningún lugar a dudas, la modernización de la ciudad de Madrid. Querían convertir Madrid en una capital a la europea, higienizar lo que entonces, ya les he hablado anteriormente, que era una ciudad poco salubre. No creo que la ciudad del siglo XVIII fuese igual que la del XVI, pero ellos lo que querían era higienizar, urbanizar la ciudad de Madrid. Y para eso pusieron en marcha una serie de proyectos que tienen su origen en las actuaciones de José de Hermosilla, y que no son otra cosa que la regularización del Paseo del Prado,
jugando con unos proyectos que estaban basados en la disposición de varias fuentes ornamentales, una de ellas la de Cibeles, otra es la de Neptuno, la de Apolo. Con esas fuentes organizaban el paseo y apoyando en ese paseo el desarrollo de un proyecto científico extraordinariamente importante para Madrid que daría lugar a la confluencia de varias instituciones relacionadas con la ciencia que, como saben, es lo que le interesaba de verdad al rey Carlos III. En torno a ese proyecto diseñó la creación de un observatorio astronómico, también la formalización de un jardín botánico, que ven en este cuadro de Luis Paret, que se conserva en el Museo del Prado, una de sus entradas, y por supuesto un grandísimo edificio que el rey decidió destinar a la ciencia. Decidió destinar al Gabinete de Historia Natural y a la Academia de Ciencias Naturales, y que no es ni más ni menos que el edificio donde hoy está el Museo del Prado, pero que no nació para Museo de Pinturas, sino que fue creado para Gabinete de Historia Natural. En este plano de Tomás López, que es muy, muy interesante, pueden ver, si se dan cuenta, todavía el Palacio de Buen Retiro y un espacio ya geometrizado, pero que no tiene definido ningún edificio para ese Museo de Ciencias. Sin embargo, en esta otra versión, que es un poquito posterior, ya lo tenemos definido. Miren aquí esta ampliación de este elemento central del Paseo del Prado. Ven cómo ya están las alamedas organizadas en torno a estos puntitos que son las fuentes, y cómo hay un edificio que se apoya en el Palacio Real de Buen Retiro, que tiene una planta rectangular, que no sabemos realmente si pudo llegar a ser así en algún proyecto, o es que Tomás López pues lo aproximó, o alguien que era próximo a él. Lo cierto es que ya tenemos en este momento de finales del siglo XVIII una configuración efectiva de que ahí iba a haber un gran edificio en las inmediaciones del Jardín Botánico, que sería esta mancha que tenemos aquí. El rey Carlos III encargó la construcción de este gran museo al mejor arquitecto del momento, Juan de Villanueva, que tuvo que realizar varios proyectos para el rey. El primero de ellos, que podemos conocer gracias a la documentación planimétrica que se conserva en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, presentaba un edificio parecido al que después fue construido, con algunas diferencias, pero que tenía, si ven aquí en esta maqueta que pueden también contemplar en la Real Academia, es una maqueta posterior, ¿no? Actual. Bueno, pues pueden ver una especie de paseos o de logias apoyándose en el Paseo del Prado. De ahí esa relación tan fuerte que en este proyecto se incrementaba todavía más entre el gran edificio del museo y el Paseo del Prado. Sin embargo, este proyecto no se realizó. Luego hubo un segundo proyecto posterior, que puede ser, hay algunos autores que dicen que podría ser el que correspondería a esa planta que antes han visto en el plano de Madrid. Podría ser. El tercer proyecto que Juan de Villanueva realizó, siguiendo autores como, por ejemplo, puede ser Pedro Moleón, que ha estudiado muchísimo la historia del edificio del Museo del Prado, sería este que pueden contemplar aquí en el museo, en la sala 75, gracias a esta maqueta. No se conservan planos, pero se conserva esta maqueta, donde ven que el edificio ya se ha modificado un poco, tenía una torre central que ahora mismo no tiene, pero sí esta composición tan clara entre las cabezas, el pórtico central y las galerías que las unen, sí estaba ya presente. Y finalmente el proyecto que se hace, que es el cuarto, lo que conocemos como cuarto proyecto, cuyos planos se conservan aquí en el Museo del Prado. En definitiva, no voy a extenderme en contarle cuestiones arquitectónicas del edificio, porque podríamos eternizarnos. Es un edificio excelente, apasionante en su historia y en su análisis, en su composición arquitectónica, sin ningún lugar a dudas una obra maestra de la arquitectura neoclásica, pero sí quiero resaltarles la importancia que tuvo para la configuración de esa fachada del paseo, que ven, por ejemplo, en esta imagen ya de principios del siglo XIX, que se conserva en Patrimonio Nacional, cómo este monumento, este museo, define una fachada al paseo
perfectamente definida, y cómo ven aquí en esta pintura tan interesante, cómo ese ambiente, ¿no?, de paseo, de carruajes, de gente que rodeaba el edificio en un lugar de ocio, que es precisamente ahora lo que queremos defender para conseguir esa candidatura, para conseguir la declaración de la candidatura como patrimonio mundial. En la imagen ven también una representación similar, y les llamo la atención sobre un aspecto muy importante, que es que, como ven, el acceso a la planta alta del palacio se hacía precisamente desde el Paseo del Prado. El acceso a la planta alta de este museo se hacía desde el Paseo del Prado, directamente a través de esta rampa. ¿Por qué? Porque Juan de Villanueva, como les decía, proyectó esto con mucho criterio para dos instituciones: el Gabinete de Historia Natural y la Academia de Ciencias Naturales. Eran como dos instituciones juntas, pero que no eran lo mismo. Por lo tanto, no necesitaba que tuvieran comunicación. A una de ellas se entraba por el sur, por la planta baja; a la otra se entraba por la planta alta, desde la rampa, directamente desde el paseo. Cualquier persona ascendía a la rampa y llegaba a la altura del gabinete. Esto mismo se ve en muchos grabados que se conservan en muchas instituciones, pues como la Biblioteca Nacional o el propio Museo del Prado. ¿Ven? Esta es la fachada de Goya, que hoy llamamos, enfrente de la estatua de Goya, y ven cómo aquí solamente tenía la planta alta, porque la planta baja estaría embebida por esa rampa. No existía la escalinata que ahora tenemos. ¿Pero qué ocurrió? Ocurrió que a todo esto que les estaba contando hubo un suceso desgraciado que se vino a sumar y que cambió por completo el panorama, que fue la Guerra de la Independencia, la guerra contra Francia. Como consecuencia de la guerra, que se representa también en muchos grabados del momento, todo el entorno se cambió. El Palacio de Buen Retiro se convirtió en cuartel, fue bombardeado por las tropas anglo-portuguesas y se destruyó en el año 1812. Gran parte de los jardines del Buen Retiro fueron transformados en fortificaciones, como ven en este plano. Y por lo tanto, lo que hasta entonces había sido un palacio configurado como tal, aunque ya les decía que poco utilizado, se quedó parcialmente destruido. Y la guerra no solamente azotó al palacio y a los jardines, sino que también afectó al edificio que había hecho Villanueva para el rey Carlos III, que quedó inacabado. Ya a la muerte del rey Carlos III, cuando el conde de Floridablanca cayó, el ritmo de construcción del palacio, del museo de Ciencias Naturales había languidecido bastante. Aunque habían tenido en los primeros años de construcción un ritmo muy rápido, que conocemos gracias a distintos viajeros que iban contando pues, cómo se iban desarrollando las construcciones de las distintas fachadas del edificio, por ejemplo, a partir del fallecimiento del rey y también de la desaparición de Floridablanca, el edificio se siguió construyendo, pero ya a un ritmo no tan acelerado. Pero no estaba terminado cuando estalló la guerra. Faltaban algunos elementos. Lo vemos, por ejemplo, en este dibujo de 1813, hacia 1813, de autor anónimo, que se conserva en el Museo del Prado, donde vemos que, por ejemplo, en la parte posterior del ábside, pues la cubierta no estaba terminada. Aparte de eso, también sabemos por descripciones del momento que el hecho de que hubiese bombardeos en el entorno y de que el propio museo se transformase también finalmente en cuartel no fue nada beneficioso para la conservación del monumento. Parte de los materiales, pues imagínense, fueron utilizados como material para incendio. Otros de ellos, por ejemplo, los plomos se convirtieron en balas. En definitiva, el edificio resultó bastante afectado. Así terminó la guerra y surge otro elemento que se viene a sumar y que redunda, digamos, en esta configuración patrimonial del Museo del Prado, y que es precisamente la llegada del Museo del Prado propiamente dicho.
Ven aquí cómo quedaría, cómo sería el resultado de ese tiempo posterior a la guerra contra Francia, ¿no? En el siglo XIX. Lo ven en un plano de mediados del siglo XIX, ven cómo quedaría el edificio del museo y ciertos restos desperdigados del Palacio de Buen Retiro. Ya no tenemos un palacio completo, sino ciertos restos y el resto demolido. El monasterio de los Jerónimos, el salón de baile y el salón de reinos. Ya han desaparecido las plazas formalizadas, ha desaparecido el teatro, ha desaparecido otros espacios que se apoyaban en este gran palacio. Hay distintas imágenes que vienen a redundar en el asunto, pero es precisamente la constitución, no voy a decir del museo, sino de los museos, lo que viene a salvar este patrimonio. En primer lugar, el propio edificio del Museo de Ciencias Naturales, del Gabinete de Historia Natural, que había mandado hacer Carlos III. Es salvado gracias a un museo. Se cuenta que cuando el rey Fernando VII regresa a Madrid después de la guerra contra Francia, pues trae en su cabeza, no se sabe realmente por qué, la idea de crear en España un gran museo de arte, un gran museo de pintura, al estilo de lo que estaba pasando en otros países, por ejemplo, al estilo de lo que pudo ser el Museo del Louvre en Francia. Hay quien dice que la impulsora de esta idea fue su segunda esposa, Isabel de Braganza. Hay un cuadro que fue pintado 10 años después del fallecimiento de la reina, ella murió en 1818-1819, pues en 1829 Bernardo López pinta este cuadro y la pinta a la reina claramente como fundadora del Museo del Prado, porque ella está señalando al edificio que escogieron como sede y con una mano y con la otra los planos de distribución de las pinturas. Los reyes decidieron en el año 1818 constituir ese museo de arte, buscaron distintos edificios en Madrid, estuvieron barajando, por ejemplo, el Palacio de Buenavista, que está en Cibeles, y finalmente escogieron lo que probablemente era lo más lógico, ese gran edificio que había hecho Carlos III en el Paseo del Prado y que no tenía uso. Lo decidieron transformar en museo de arte y lo transformaron poco a poco. No hicieron un gran proyecto de transformación, sino que hicieron distintas intervenciones para la conversión de este palacio. Ven aquí, por ejemplo, una imagen de lo que pudo ser ese primer museo en torno a 1819. Saben que el año que viene conmemoraremos el 200 aniversario de la inauguración del Museo del Prado, que se inauguró como Museo Real de Pinturas, se inauguró como una parte más de la Casa Real. Los reyes tuvieron a bien en aquel momento enseñar a la sociedad, a la población, o por lo menos a determinados estratos de esa población, alguna parte de su colección de pintura. Se inauguró en ese año 1819, el 19 de noviembre, con 311 obras. Fundamentalmente de la colección española, pero luego se fue extendiendo poco a poco hasta configurar hoy en día lo que es el Museo del Prado. Y luego, durante el siglo XIX, se fueron realizando distintas modificaciones y ampliaciones del edificio. Una puede ser esta, de Martín López Aguado, en un plano que se conserva en el archivo de la Universidad de Navarra, que terminaría ese ábside que estaba inacabado. ¿Se acuerdan que veíamos el dibujo del ábside inacabado? Pues este sería un proyecto que lo terminaría. No se realizó. Se realizaron otros, por ejemplo, de Pascual y Colomer, que definía ya una cubierta para ese ábside y una gran sala de pintura que se conoció como Sala Isabel, donde se colocarían las principales pinturas de la colección del museo. El entorno era hasta entonces parecido a como lo vieron antes. Seguía la rampa, esto es una fotografía de 1864, ven cómo sigue la rampa y el acceso por la fachada de Goya, que llamamos ahora, por la planta principal o planta primera. Pero eso cambió en torno a ese momento, porque en ese momento se produce una intervención urbanística que es tremendamente importante para la reformulación de todo este entorno del Retiro y el Paseo del Prado. Fue la definición del barrio de Jerónimos a partir de los proyectos de ensanche de la ciudad de Madrid, de Carlos María de Castro. Bien, este proyecto que ven representado en esta imagen, lo que hace es definir un barrio configurado
tal y como era habitual en aquel momento, con manzanas aproximadamente regulares. En el entorno que formaba parte de los jardines del Buen Retiro, que había formado parte, por tanto, del Palacio de Buen Retiro, ya desaparecido, en ese entorno, entre los jardines que se conservaron, que son el actual Parque del Buen Retiro, o Parque del Retiro de Madrid, y el Paseo del Prado. La reina Isabel II vendió al Estado, era de su propiedad este terreno, vendió al Estado estos terrenos y el Estado realizó una desamortización de los mismos para venderlos y constituir el barrio, o sea, para realizar viviendas. Y ven aquí cómo en esta imagen se ve muy bien que ese trazado se superponía a los restos que entonces había del Palacio del Buen Retiro. De hecho, incluso se superponía al Salón de Reinos, que entiendo sería propuesto para destruir. No así ocurría con el salón de baile. Ven, el Casón del Buen Retiro, que está ubicado en este lugar, ya se conservaba en aquel proyecto. Aquí, en este plano, que ya data de 1900, ven ya el barrio configurado. Y lo intuyen en esta fotografía, intuyen el entorno en esta fotografía de 1853, donde todavía no está constituido el barrio, pero sí ven el salón de baile, así era el Casón de Buen Retiro, ven que no tiene prácticamente nada que ver con lo que actualmente vemos, luego les contaré por qué, ven la iglesia de los Jerónimos, que está en restauración en aquel momento, y ven también, o por lo menos lo intuyen, aquí uno de los dos claustros del monasterio que luego fue derribado. Es una foto muy importante de Clifford que se conserva en la Biblioteca Nacional porque nos da una idea de cómo a mediados del siglo XIX era todo este entorno de la carrera de San Jerónimo, el Paseo del Prado y el Retiro. El museo, con todo ese cambio tan intenso que hubo en el barrio de los Jerónimos, se tuvo que adaptar también. Y para ello desarrolló una serie de modificaciones externas muy importantes. Por ejemplo, la destrucción de esa rampa de la que hemos hablado tantas veces y la construcción de la escalinata que ven aquí en esta fotografía de Lauren, una escalinata que diseñó Jareño, el mismo arquitecto que proyectó el Palacio de Bibliotecas y Museos Nacionales, donde está la Biblioteca Nacional y el Museo Arqueológico. Por lo tanto, el museo ya fue resultado de esa intervención y estamos viendo cómo se nos van sumando las distintas intervenciones para ir configurando lo que ahora vemos. Esta escalinata no es la actual es otra y luego la verán. Además se intervenía también en otros edificios. En el monasterio de los Jerónimos también se intervenía. Primero se demolió ese segundo claustro del que les acabo de hablar. Narciso Pascual, el arquitecto que también había intervenido en el Museo del Prado, diseñó un proyecto de remodelación en este estilo que algunos autores como Pedro Navascués dicen que es trovadoresco. Y ven, bueno, pues una especie de estilo goticista que no se llevó a cabo. Sí se llevó a cabo, como veían antes en la imagen, la reforma de la iglesia de los Jerónimos, dándole una imagen muy parecida a la que actualmente tiene. Ya ven aquí, por ejemplo, en esta imagen, que es ya de 1865, todavía no tenemos la escalinata construida, pero sí ya tenemos la iglesia de los Jerónimos terminada y todo el monasterio que se apoyaba demolido. Si se dan cuenta, se intuyen aquí los arcos del claustro, casi como estarían un poco antes de hacer el proyecto de Rafael Moneo. Sin embargo, les comentaba que para el Casón del Buen Retiro, para el Salón de Baile, todos los planes de Carlos María de Castro fueron distintos, porque sí que se conservaba como una joyita, digamos, diseñó el ensanche en torno al Casón. Y en aquel momento también se intervino, porque esa apariencia que habíamos visto en las imágenes de Clifford, por ejemplo, no tiene ya nada que ver con lo que después se pensó para el Casón, puesto que distintos arquitectos como Carderera o Capo diseñaron una nueva camisa, vamos a decir, una nueva imagen exterior para ese edificio, que después fue modificado poco a poco y transformado a su vez, y hablamos de un segundo museo,
en Museo de Reproducciones Artísticas. Estamos hablando, por tanto, de que ya no tenemos un solo museo, el Museo de Arte de los Reyes, el Museo Real de Pintura, sino que ya en el entorno estamos hablando de 2 museos, porque el Estado español decidió colocar, implantar en este edificio, que había tenido muchos usos, entre ellos picadero y lugar de gimnasia para los príncipes, para el príncipe Alfonso concretamente, bueno, pues lo decidió transformar en museo de reproducciones artísticas, que en aquel momento estaban muy de moda, porque permitían a los estudiosos del arte pues conocer a través de reproducciones las grandes obras de la escultura clásica y de la arquitectura clásica, ¿no? Pues el Museo de España, que fue muy importante, ahora estas colecciones se conservan en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, pues tuvo su sede en este salón de baile del Palacio de Buen Retiro. Como todo se viene a complicar y la naturaleza a veces hace de las suyas, hubo un ciclón en el año 1886 y destruyó lo que se acababa de hacer. Esa camisa exterior, esa definición de fachadas externa se destruyó por el ciclón y hubo que reformarlo, gracias a lo cual tenemos la magnífica fachada que ahora ven desde la calle Felipe IV del arquitecto Ricardo Velázquez Bosco. Nos queda un edificio del que hablar y otro museo, que es el Salón de Reinos, lo que quedaba del Palacio de Buen Retiro, además del Salón de Baile. Bueno, pues para el Salón de Reinos hubo muchísima disquisición en aquel momento. De hecho, hubo muchos arquitectos y muchos estudiosos con los que contó la corona que hablaban directamente de demolición. Se hicieron distintos proyectos, pero finalmente tuvo que venir otro museo, el Museo de Artillería, que estaba ubicado en este Palacio de Buenavista, a sumarse para implantarse en el Salón de Reinos. Y es lo que dio lugar al Museo de Artillería, que después se conoció como Museo del Ejército. Son las imágenes que están viendo, de ese salón de reinos del Palacio de Buen Retiro, muy modificado exteriormente por las intervenciones de distintos ingenieros militares, que posibilitaron la construcción en el interior de este gran museo que seguro que muchos de ustedes han conocido, que era el Museo del Ejército, que saben que luego se trasladó a Toledo. Además de estos grandes edificios, en este entorno patrimonial tan importante se vinieron a sumar otros grandes inmuebles en el momento. Por ejemplo, el edificio de la Real Academia, que se inauguró en 1894, o el de la Bolsa de 1893, que estarían también ubicados, lógicamente, dentro de este enclave que queremos que sea patrimonio mundial. O sea, pueden entender la riqueza arquitectónica que tiene este enclave, por lo que no parece en absoluto absurdo que pueda ser declarado patrimonio mundial. A partir de entonces, realmente tengo que decirles que durante casi todo el siglo XX el paso del tiempo no hizo sino mantener lo que ya se había creado en el siglo XIX. Es decir, el siglo XX, hasta su etapa final, fue en realidad un siglo de inmovilidad. Vemos esta imagen de un vuelo fotográfico de 1927 que es muy parecida a la que vemos en 1977. Se iban rellenando huecos, por ejemplo, aquí ven el Paseo del Prado desde la zona frontal al Museo del Prado. Ven que no está construido todavía el Hotel Ritz. Pues un poquito después ya está construido el Hotel Ritz, esto estamos hablando de 1910, se van construyendo las distintas manzanas que Carlos María de Castro había definido y los edificios van modificándose poco a poco, pero no de una manera muy ambiciosa. El Museo del Prado, por ejemplo, es un ejemplo de esa modificación que, al contrario de lo que había sucedido anteriormente y de lo que sucederá después, ya les digo, no fue especialmente ambiciosa. Pero sí es verdad que el museo sufrió varias ampliaciones, concretamente 3, a lo largo de los 2 primeros tercios del siglo XX. La primera tuvo lugar en 1913 y lo que hizo fue construir unas crujías paralelas a la principal galería que había diseñado Villanueva, dejando un patio en medio. Esto, algunos autores lo interpretan como una muy mala decisión, porque lo que hizo fue como duplicar
la circulación que Villanueva había previsto y generar una serie de bucles de circulación que hacen que en la actualidad la circulación del edificio Villanueva del Museo del Prado sea un poco compleja. A todo esto se sumó la guerra civil, por supuesto, que provocó, entre otras cosas, bombardeos sobre el edificio del Museo del Prado y actuaciones ya en la dictadura que reformaron o modificaron un poco lo que ya estaba constituido. Precisamente, por ejemplo, en lo que antes les comentaba, la escalinata de Jareño, la escalinata que había sustituido a la rampa, fue otra vez transformada. Y en este caso, ven con este proyecto de Muguruza, que refleja en esta fotografía Martín Santos Dubero, está conservada en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, y es una fotografía muy interesante porque ven demoliéndose la escalera anterior para construir la nueva. Aquí ven ya la nueva, esta es la que ahora mismo podemos ver. Hubo además muchos proyectos, pero todos se quedaron en el papel, o casi todos. Este proyecto, por ejemplo, de Pedro Muguruza, de 1941, lo que pretendía era crear una gran ampliación en lo que ahora es la Plaza de Goya. No se ejecutó. También hubo otros, por ejemplo, de José de Azpiroz, que planteaba una extensión muy importante del Museo del Prado hacia el Jardín Botánico. De hecho, planteó 3 posibilidades distintas, como 3 variaciones de un mismo proyecto, tampoco se llevó a cabo. Sí se llevó a cabo una segunda ampliación de Chueca y Lorente, que apoyaba otra segunda crujía en la primera que se había hecho en 1913. Ven aquí estas imágenes muy interesantes de la construcción de esa ampliación en los años 50. Por ejemplo, lo que tienen aquí a la derecha es una portada de ABC, del diario ABC, donde dice ampliación del Museo del Prado. O sea, se estaba ampliando el Museo del Prado en ese momento con esas nuevas crujías. Y en los años 60 se construyó una tercera ampliación rellenando estos patios, que son muy curiosos, estas imágenes son muy curiosas, de esos patios intermedios que habían quedado entre las ampliaciones y la galería original de Villanueva, los rellenaron y crearon ahí salas de exposición. Esas son las 3 ampliaciones del Museo del Prado. ¿Qué pasó con el monasterio de los Jerónimos? Quedó prácticamente abandonado. Prácticamente no, el claustro abandonado, la iglesia no. En torno al mismo empezaron a surgir algunos comentarios y algunas propuestas de ampliación. Por ejemplo, en los años 70, Chueca y Rafael Manzano diseñaron un proyecto de ampliación para el Museo del Prado en torno al claustro de los Jerónimos. Luego lo que hizo Moneo tampoco no era ya tan descabellado, lo que propuso el Estado y que después llevó a cabo Rafael Moneo. No fue tan descabellado teniendo en cuenta que ya en los años 70... Ven aquí una sección, ya se había planteado. Pero lo cierto fue que el claustro llegó prácticamente al siglo XXI en un estado de casi abandono. Este era el estado que tenía. ¿Y qué pasó con el otro edificio, el Casón, donde estaba, como ya les había dicho, el Museo de Reproducciones? Pues también un futuro poco feliz. El Museo de Reproducciones fue languideciendo hasta que en los años 60, cerca de los años 60, en el 57 concretamente, tenía este aspecto. Un museo prácticamente abandonado, en una situación muy poco decorosa. Por eso, el gobierno decidió en aquel momento darle un nuevo uso a este edificio y transformarlo en espacio para exposiciones. Aquí ven, por ejemplo, al jefe del Estado entonces, Francisco Franco, y su mujer inaugurando la exposición Velázquez y lo velazqueño, que fue la primera gran exposición que se hizo en el Casón del Buen Retiro y que después se utilizó como sede de exposiciones para otras muestras. Por ejemplo, aquí ven a los príncipes de España en aquel momento, la princesa Sofía y el príncipe Juan Carlos, todavía no eran reyes, inaugurando la exposición del modernismo en el Casón del Buen Retiro. El Casón del Buen Retiro fue escogido después para acoger el Guernica y después, cuando el Guernica ya se marchó al Museo Reina Sofía, como sede de la colección del siglo XIX.
Nos queda el último edificio, el Museo del Ejército. Pues igual, lo que iba sucediendo es que se iban haciendo pequeñas intervenciones en el Museo del Ejército a cargo de los ingenieros militares y que iban modificando un poco su apariencia exterior. Esta era la apariencia que tenía en el año 1900 y después pues, se fue modificando un poco, rellenándose las distintas terrazas. Se construyó alguna museografía interior, como esta sala árabe, que era una decoración, vamos a decir, para contextualizar una colección de origen musulmán, y finalmente pues, se le dio una formalización muy parecida a la que ahora ven. Pero un detalle muy importante, también con respecto al Museo del Prado, durante aquellos años se elucubró sobre la posibilidad de su unificación con este Museo del Ejército, o sea, de utilizar el Museo del Ejército como ampliación del Museo del Prado. Y estamos hablando ya de 1960, o sea, que no es una idea actual esta de utilizar el Salón de Reinos como ampliación del Museo del Prado. Lo que ven en la imagen son las actas del patronato del Museo del Prado del año 1960. Cuando se reunía el patronato del Museo del Prado, lógicamente se levantaba acta detallada de todo lo que se decía, y en el año 1960 se indicaba lo siguiente. Decía, el señor director dice que va a quedar libre el edificio del Museo del Ejército por su traslado a Toledo. Estamos hablando de 1960. Y tal vez sea conveniente para ampliación de este museo, ya que no puede contarse con el antiguo casón, que va a ser destinado a otras actividades. Se recomienda contactar por escrito al señor ministro. Por lo tanto, en aquel momento ya surgía esta idea, aunque luego no se hizo realidad hasta mucho más tarde. Ya en el siglo XXI, para ya ir terminando, ya en el siglo XXI alcanzamos una gran revolución en el entorno con la definición urbanística final o casi final de ese entorno patrimonial, por supuesto, en lo que tiene que ver con el Museo del Prado. En el entorno del Paseo del Prado surgen en este momento, de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, algunas entidades culturales de primera índole, ¿no? El Museo Thyssen-Bornemisza, el CaixaForum, un poco más alejado el Museo Reina Sofía. Desde el punto de vista urbanístico se definen proyectos muy importantes que no se han llevado a cabo, o por lo menos no se han llevado a cabo en su totalidad, como el eje Prado-Recoletos, que ganó el equipo del arquitecto Siza Vieira, y que pretendía pues, una humanización de todo ese entorno del Paseo del Prado que tenemos que reconocer, que es un aspecto, quizá el aspecto menos favorable de esta candidatura, que es un lugar, lo que es el propio paseo, de tráfico denso. En la actualidad hay mucho tráfico. Se pensó en un primer momento como lugar de paseo para carruajes, pero ahora los carruajes se han transformado y se han incrementado muchísimo, con lo cual es un aspecto que hay que, por supuesto, reconsiderar. Desde el punto de vista urbanístico, pues se han realizado distintas planificaciones, como el Plan Especial Recoletos-Prado. Es decir, es un lugar de continua discusión urbanística y de continuo deseo de mejora. Pero finalmente sería en el año 1994 cuando, por mediación, entre otras personas, de la hoy desaparecida, saben que ha fallecido la ministra Carmen Alborch, a la que quiero mandar pues, un recuerdo muy sentido desde aquí, ¿no? Gracias por mediación de Carmen Alborch y de otras personas que en aquel momento gestionaban la cultura española, se alcanzó algo muy importante, que fue un pacto por la cultura que potenciaba el Museo del Prado, la definición de la frontera de colecciones entre el Museo Reina Sofía y el Museo del Prado, y en el que ya, como ven aquí, se proponía el Museo del Ejército como el más idóneo para la ampliación. Al gobierno de Felipe González y de Carmen Alborch sucedió después otro gobierno, el de José María Aznar, que también impulsó al Museo del Prado. Por lo tanto, el museo, en este sentido, tiene que estar agradecido a los políticos, puesto que ellos mismos, tanto los de un signo como los del otro, lo han apoyado en su desarrollo de extensión, algo bastante singular en la historia cultural española, en la historia cultural y política española. Este proyecto de ampliación del Museo del Prado en torno al claustro de los Jerónimos
con apoyo del Museo del Ejército, ¿no?, con el apoyo de lo que era el edificio del Museo del Ejército, se fue desarrollando en fases que no estuvieron tampoco, ya lo saben, exentas de polémica. Cuando se decidió la ampliación del Museo del Prado en torno a los restos del claustro de los Jerónimos, pues hubo movimiento vecinal, muchísimos comentarios que seguro recuerdan, pero que al final dieron lugar a la realización de un concurso internacional que luego tuvo que ser seguido por otro, puesto que el primero quedó desierto, del que resultó ganador el proyecto de Rafael Moneo, que realiza una ampliación apoyándose en la parte posterior de ese edificio Villanueva y en torno al claustro de los Jerónimos, y que ha permitido, ven aquí una sección, una imagen de la construcción de esta zona donde ahora estamos, el claustro renovado, ha permitido al museo disponer de una serie de espacios que han sido tremendamente beneficiosos para la vida del museo. Este salón de actos, el vestíbulo, las salas de exposición temporal. O sea, gracias a esta intervención, que no fue tan discreta ni tan comedida, vamos a decir, como las otras, sino que tuvo la ambición necesaria y la valentía necesaria, pues se ha podido en la actualidad disponer de estos espacios que han sido tan beneficiosos para el museo. ¿Y qué pasaba con los otros edificios? Pues también se intervino en ellos. En el Casón del Buen Retiro se realizó una restauración bastante complicada desde el punto de vista técnico, porque requirió no solo la restauración de la bóveda de Lucas Jordán, sino también trabajos estructurales muy complejos, pues se permitió la incorporación en este edificio de lleno al Museo del Prado como centro de estudios. Esto que están viendo es la biblioteca del Museo del Prado, que está ubicada precisamente en el Salón de Baile del Palacio de Buen Retiro. Y el Museo del Ejército, respondiendo a este deseo de la ministra Alborch y de los distintos diputados que apoyaron ese pacto parlamentario, el Museo del Ejército logró su traslado a otro edificio, en este caso el Alcázar de Toledo. El Ministerio de Cultura, que en cierta medida era el ente que expulsaba al Museo del Ejército, se hizo cargo de la rehabilitación y ampliación del Museo del Ejército y se produjo este traslado, en esta fotografía que nos ha cedido el Museo del Ejército, del desmontaje muy complicado que mis compañeros del Museo del Ejército realizaron con mucho tino y con mucho esfuerzo, puesto que el traslado de un museo tan complicado como este a otra ciudad no es una tarea baladí. El edificio quedó vacío, pero el edificio del Salón de Reinos, que ahora está vacío, digamos que encarna de alguna forma el futuro del Museo del Prado y el futuro de este entorno patrimonial tan importante. Saben que, aunque ya se había decidido con anterioridad, en el año 2015, en octubre de 2015, hace ahora 3 años, se produce la adscripción oficial del Salón de Reinos al Museo del Prado. A partir de esta adscripción se convoca un concurso de arquitectura internacional del que resulta ganadora la propuesta del equipo Foster y Rubio, que ahora mismo estamos desarrollando. Es un proyecto que estamos desarrollando en la actualidad, que lo que hace es restaurar el edificio, poner en valor esos espacios históricos del Palacio del Buen Retiro del siglo XVII, y convertirlo en un espacio que se suma al Museo del Prado como espacio para exposición, para relación también, porque va a tener espacios para cafetería, para tienda, para un salón de actos más pequeño que este, que es justo lo que precisa el Museo del Prado, un salón que, digamos, esté a caballo intermedio entre este gran salón de actos y la sala de conferencias que ahora tenemos, por lo tanto con un tamaño muy adecuado para las actividades que desarrollamos en el museo, y que está avanzando por muy buen camino. Tenemos la intención, si todo nos acompaña, de que la obra de remodelación del Salón de Reinos pueda empezar el año que viene. Y proporcionará además, como ya les decía, un espacio muy generoso para la organización de exposiciones en el museo. Por lo tanto, este proyecto, que es futuro, se viene a sumar a este deseo, ¿no?, al que yo, por supuesto, desde aquí me sumo, de que en el año 2020
este entorno patrimonial tan rico y que se ha ido evolucionando durante el paso del tiempo, como han visto, pueda llegar a tener esa declaración como patrimonio mundial. Madrid se lo merece y España también se merece tener esta declaración como patrimonio mundial de este enclave tan rico, y espero que todos ustedes lo vean y yo también. Nada más, muchas gracias.